Entonces, lo último que estuvimos viendo es esto del diagrama de fases. Aquí hay bastante física, hay muchas cosas por decir. Les pues recomiendo que pues le echen un ojo en internet o en algún libro. Hay bastantes cosas. Y muchas cosas también son realmente experimentales. En física a veces se usa la palabra fenomenológico, en el sentido de que pues es bastante, son fenómenos físicos que a veces no se entienden del todo desde un punto de vista teórico, y más que no se entienda, pues no se tienen teorías completas, ¿sí? Entonces hay muchos fenómenos aquí, entonces de hecho da para cursos completos. Pero la idea es que una sustancia tiene diferentes fases. De hecho, aquí las fases más eh, comunes, más usuales, es un sólido, un líquido y un gas. Sin embargo, hay más fases. Y estas fases, como les había comentado, lo que las distingue unas de otras es, desde el punto de vista termodinámico, son sus propiedades termodinámicas, ¿sí? Su ecuación de estado o cómo son sus funciones de respuesta. Aquí lo puse en un líquido, pues kappa T es prácticamente cero. En un gas, kappa T, ya vimos, para el gas ideal al menos, es uno entre la presión. Entonces, un gas sí es compresible. En otras fases, pues hay sus propiedades termodinámicas van a tener, van a responder de cierta manera, ¿sí? De acuerdo a estas funciones de respuesta. No solo eso, las fases, además, eh, también tienen un, la diferencia entre una fase y otra también se puede entender desde el punto de vista microscópico, ¿sí? En cuanto a densidades, o cómo interactúan las partículas de los sistemas. Y, y no solo existen estas tres fases, sólido, líquido y gas, sino que hay más fases. Eh, las fases también puede ser, por ejemplo, cómo están ordenados los átomos. Un sólido eh, puede tener diferentes fases. De hecho, el hielo, pueden ustedes revisar en internet, el hielo del agua, ¿no? La fase sólida del agua, que conocemos como hielo, suele tener también diferentes fases. ¿Y ahí a qué se refiere? O sea, todo eso es el estado, la fase sólida, pero hay diferentes fases en esa fase sólida que, que está relacionada de cómo están ordenados los átomos, ¿sí? O las moléculas. O sea, un ejemplo muy claro es el carbono. El carbono se presenta en forma de diamante, o sea, tiene al menos dos fases muy diferentes, ¿no? Que es la fase de diamante, que tiene cierta estructura, y la fase de el carbón, lo que conocemos como carbón, que es con el que está compuesto, está hecho los lápices, ¿no? Sigue siendo carbono, perdón, el elemento carbono, pero ordenado de diferentes maneras. Entonces son dos fases también. Entonces, hay muchas fases en los sistemas. El helio presenta diferentes fases. Este, no so- Estas se suelen conocer como fases clásicas, en el sentido de que se pueden entender en términos de física clásica, pero aparte hay fases cuánticas, o sea, los gases pueden tener, cuando desciende la temperatura, sus propiedades cuánticas son más importantes. El hecho de que las partículas, pues ya dejan de ser puntos, ya dejan de obedecer la mecánica clásica, entonces se entienden desde el punto de vista cuántico. Entonces hay mucha física aquí. Entonces, llévense esa idea, les recomiendo, les sugiero que revisen, en algún momento lo van a volver a ver, pero no pueden eh, investigar, ¿no? Pongan en internet fases, diagrama de fases, cosas de ese tipo.
Aquí vamos a, voy a ver la ecuación de Van der Waals, y la ecuación de Van der Waals es importante porque lo podemos ver como una mejora de la ecuación del modelo de gas ideal, pero la ecuación de Van der Waals tiene muchas propiedades. Una de ellas es que explica o al menos reproduce, o podemos obtener a partir de la ecuación de Van der Waals ciertas propiedades en la coexistencia de fases, en específico la coexistencia de líquido-gas, ¿sí? La ecuación de gas ideal es una ecuación bastante simple, ¿sí? Es una ecuación universal, no se le suele, eh, este, no se suele especificar que es una ecuación universal, pero es una ecuación universal en el sentido de que no depende del gas, ¿sí? Como les he dicho, pues los gases se comportan de manera diferente dependiendo del elemento que sean. O sea, se comporta diferente un gas de helio a un gas de, por ejemplo, agua. El helio a condiciones normales se encuentra en fase gaseosa. Sin embargo, se puede encontrar en fase líquida, ¿sí? O sea, precisamente este diagrama de fases es para una sustancia pura, de hecho. Esta es una sustancia pura, es decir, de un solo elemento, ¿no? Entonces, un gas de helio también se puede licuar, se puede eh, tener en ciertas condiciones tales que se presenta en forma líquida. Sin embargo, el helio, para lograr su fase líquida, se tiene que bajar mucho su temperatura, y la presión también baja muy bajas, muy altas presiones más bien. La temperatura a la cual se licúa el helio es alrededor de 4 grados Kelvin. Sin embargo, el agua la podemos encontrar en fase líquida en condiciones normales, a 273 kelvins o 20 grados centígrados, ¿no? Es como se encuentra la fase líquida del agua, de la molécula del agua. Entonces, eso nos dice que las sustancias se comportan de manera diferente dependiendo del elemento que los compone, y todo tiene que ver con las interacciones entre los átomos, pues si es una sustancia pura, o el agua, que es una sustancia pura en el sentido de que todos son sus moléculas o sea, la sustancia está compuesta por partículas cuyas moléculas son de H2O, ¿sí? Eso sigue siendo una sustancia pura. Entonces, se comportan de manera diferente, y todo tiene que ver con las interacciones a nivel microscópico entre los átomos o las moléculas que lo componen. Eh, los, los gases nobles se les suele conocer también como gases... Ahora se me fue la palabra. Pero los gases nobles este, o sea, están compuestos por átomos, pero átomos monoatómicos, es decir, son el helio, las partículas en un gas de helio son los átomos de helio. Sin embargo, el hidrógeno, que suele estar en fase gaseosa, en condiciones normales, se presenta en moléculas diatómicas, en H2, ¿sí? Y todo eso tiene que ver con la interacción entre las partículas. Bueno, entonces, no me quiero desviar más y vamos con la ecuación de Van der Waals. Entonces, ¿qué vamos a ver con la ecuación de Van der Waals? Vamos a entender esta coexistencia de líquido-gas, ¿sí? Entonces, la ecuación de gas ideal no reproduce eso, ¿sí? Siempre es un gas, y no importa si es hidrógeno diatómico, helio, lo que ustedes quieran, no depende de las propiedades del gas. Es un gas que se puede aplicar a cualquier gas, ¿sí? Precisamente es el gas ideal. Y cuando uno ve problemas en los libros, pues el problema nos suele decir eso, ¿no?
considera que el aire se comporta como un gas ideal, ¿no? Se considera que un gas de amoníaco se comporta como un gas ideal. Entonces uno tiene que usar los resultados del modelo de gas ideal, entre ellos la ecuación de estado, que ya vimos cómo es, y después vamos a ver la energía. Bueno, de hecho ya sabemos cómo es la energía, que es 3 medios de NKT, ¿sí? Pero después lo vamos a poner, bueno, vamos a regresar a la energía. Ok, entonces el gas ideal no reproduce estas propiedades, la coexistencia, no reproduce un punto crítico. ¿Qué es el punto crítico? Antes de empezar y escribir la ecuación de Van der Waals y el modelo de Van der Waals. Entonces déjenme aquí ver qué es el punto crítico. Quitar un poco, quitar esto. Entonces les había dicho que estas curvas, estas que están, voy a borrar. Estas curvas de aquí son isotermas, ¿sí? En esta parte es un gas. En esta parte coexiste el gas y el líquido. Y en esta parte, esa isoterma es muy pronunciada, su pendiente es muy pronunciada, eso significa que capa T es prácticamente cero. Y entendemos, o la idea es que en esta región es un líquido, ¿sí? Entonces podemos pensar que, podemos imaginarlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos una sustancia, este es el volumen y esta es la presión, ¿sí? Entonces estas son isotermas, entonces podemos ir comprimiendo ese gas, ¿sí? Aquí están en fase de gas. Podemos irlo comprimiendo, va a aumentar su presión, ¿sí? Pero va a llegar un momento, déjenme hacer un dibujo. Entonces tenemos aquí nuestro gas, ¿sí? Nuestro ejemplo básico, ¿no? Ejemplo clásico, pues es un gas, son partículas ahí, y tenemos pues un pistón que pues se puede mover de tal manera que pues el volumen puede cambiar, ¿sí? Entonces comprimimos, ¿no? O sea, estamos comprimiendo este gas a una temperatura constante, porque este es a T constante, son isotermas. Entonces, de alguna manera, pues mantenemos la temperatura constante. ¿Cómo se logra eso? Con un baño. ¿Se acuerdan de los baños? Un baño térmico es un sistema, pues, que provee esa temperatura, una T constante. ¿Sí? O sea, en la vida real podría ser es lo que es el baño María, ¿no? En cocina, un baño María, pues es tener una olla, una cazuela con agua a cierta temperatura y después un contenedor dentro que esté a esa temperatura, ¿no? Entonces vamos comprimiendo este gas y lo que sucede es de esperar que vaya aumentando la presión, ¿sí? Entonces va aumentando la presión, pero llega un momento en el cual eh, empezamos, antes de que ocurra esta coexistencia, empiezan a aparecer gotas, ¿sí? O sea, físicamente empezarían vamos comprimiendo el gas y empiezan a aparecer gotas de agua. Bueno, sí, es cualquier gas, ¿no? Entonces empiezan a aparecer gotas. Y si seguimos comprimiendo, llega un momento en pues esas gotas empiezan a aparecer en mayor cantidad y esta es la coexistencia, pero sucede algo interesante, que la presión ya no aumenta, ¿sí? Entonces seguimos comprimiendo, ¿no? O sea, el volumen va disminuyendo, este es el volumen, pero la presión se mantiene constante, ¿sí? O sea, eso es algo curioso.
O sea, uno en un gas es bastante intuitivo que si lo comprimimos la presión aumenta. ¿Sí? O sea, agarren una jeringa, y tápenle la salida y lo pueden ir comprimiendo, ¿sí? Cada vez va a costar más trabajo, ¿sí? Que la jeringa es esto, este cilindro con este pistón, ¿no? El émbolo de la jeringa. Entonces lo van comprimiendo. Si ustedes lo pudieran hacer con la jeringa y tuviera aire adentro, o sea, aquí el problema es que necesita una presión muy, muy grande o una fuerza muy grande para comprimirlo. Pero si lo pudieran hacer, van a empezar a aparecer gotas y va a llegar un momento en que la presión se mantiene constante. O sea, la presión ya no va a aumentar, ¿sí? Y aparecen muchas gotas. O sea, ya hay dos fases en esta región, ¿sí? Están en líquido y en gas, en vapor. Después, si lo siguen comprimiendo, si siguen bajando el volumen, pues va a haber otro cambio también brusco. Cuando hay una transición de fase, hay cambios bruscos. De hecho, las transiciones de fase, otra manera también de caracterizarlas, es mediante el cambio brusco de algo. En este caso, de la densidad, ¿sí? Recuerden que la densidad es el inverso del volumen. Entonces hay un cambio brusco, y este cambio brusco aquí también lo vemos con el hecho de que si seguimos comprimiendo la presión, pues va a aumentar rápidamente, ¿sí? En esta región. Y aquí capa T va a ser prácticamente cero. O sea, aquí ya no vamos, o sea, aquí ya, vean estas rectas, que son casi horizontales, me dicen que ya no puedo bajar, o sea, el volumen se mantiene constante. O sea, por más que quisiera comprimirlo, no lo puedo lograr. O sea, estas pendientes tienden, o sea, idealmente serían verticales, pero no lo es, ¿sí? Entonces, por más que comprima, la presión va a ser mayor, o sea, me va a costar más trabajo, que es lo que habíamos visto en las propiedades de un líquido, ¿sí? Por más que lo quiera comprimir, lo voy a lograr, pero muy poco. O sea, idealmente no lo podría comprimir un líquido, y esta es la fase líquida. Entonces, así entendemos de manera cualitativa esta transición, ¿sí? O sea, pasa de gas, luego hay una región de coexistencia, y luego hay pasa a su fase líquida, ¿sí? Aquí en esta coexistencia vimos que capa T diverge, precisamente porque esta es una recta. O sea, aquí ya no puedo, la presión ya no cambia, aunque lo sigo comprimiendo, ese gas. Bueno, eso ya no es gas, es un sistema que está en fase de vapor o de gas y de líquido. Profesor, Sí. de ahí vendría, por ejemplo, el gas licuado de los encendedores. Ajá, exacto. El gas licuado en realidad pues es la fase líquida del gas, ¿sí? Eh, eh, buen ejemplo. El hecho de que esté en una fase, lo podemos ver aquí en esta superficie, ¿sí? Una sustancia va a estar en fase líquida, en sólida o en gas, dependiendo de sus condiciones de temperatura, de volumen y de presión. Por eso, en condiciones normales, lo que se conoce como condiciones normales de presión y temperatura son, lo voy a poner, eso. Hay algo que se llama condiciones normales. Ahorita voy a lo que me comenta. Condiciones normales. Es como un estado de referencia. Condiciones normales de presión y temperatura. Son las condiciones de la presión, una atmósfera, pues esa es una convención, que es 10 a la 1.05 por 10 a las 5 pascales, y una temperatura de 0 grados centígrados. Esa es la convención, que son
pues 273.15, a veces se suele omitir el punto 15, Kelvin, ¿sí? ¿Qué son las condiciones que podríamos encontrar en un laboratorio? ¿Sí? A las que podríamos tener acceso. Entonces, en estas condiciones, ciertas sustancias están en estado líquido o gaseoso, ¿sí? Por ejemplo, el agua, pues está, bueno, el 0 grados es ya, el agua ya está en su fase sólida. Pero a veces se suele, podemos cambiarle a 20 grados y no cambia demasiado. Entonces, el agua, el H2O, está en su fase líquida, normalmente, ¿sí? En condiciones normales de presión y temperatura. Sin embargo, otras sustancias, es que el hecho de decir otros gases, pues va a depender precisamente, o sea, un gas es una sustancia que está en estado gaseoso, pero dependiendo de sus condiciones de presión, temperatura y densidad, ¿sí? Entonces, en condiciones normales, el H2O está en su fase líquida, pero otras sustancias no, ¿no? Entonces, los gases, el gas butano, ¿no? Que es el gas, los propano, que son ciertos eh, gases o sustancias, eh, que son combustibles, ¿no? Son flamables, se pueden licuar, es decir, se puede lograr su estado líquido, ¿sí? Eh, por ejemplo, el alcohol también. Entonces, el alcohol, ustedes van a la farmacia y tienen alcohol, pero en un frasco, ¿no? O sea, aquí tienen alcohol y pues está líquido, pero abran el alcohol, o sea, abran la tapa y después de varios días ya no van a encontrar alcohol porque se volatiliza, ¿no? Decimos la palabra volatilizar, es decir, pasa su fase gaseosa. O sea, aquí podemos pensarlo de la siguiente manera, el gas está en su fase líquida, pero en realidad, al estar tapado, estas moléculas, las moléculas del alcohol, pasan de estar, aquí hay un vapor del alcohol, entonces pasan de estar de vapor a líquido y luego de líquido a vapor, o sea, hay un intercambio de partículas entre esas dos fases. Y cuando está tapado está a cierta presión, ¿sí? Y de hecho está a la temperatura normal, ustedes van a la farmacia y no lo tienen en refrigeradores, lo compran y se lo llevan a su casa y no lo ponen en el refrigerador para que se mantenga en estado líquido. Pero ¿qué pasa cuando lo abren? Pues cambia la presión. Entonces ese cambio de presión hace que, o sea, en condiciones normales, el líquido de una atmósfera, el alcohol está en su fase gaseosa. Sin embargo, o sea, no cambia demasiado, por eso lo podemos tener en estado líquido, pero se volatiliza demasiado rápido. O sea, eh, o sea, su presión, eh, la presión a la cual está en su fase líquida y gaseosa, pues es una atmósfera, pero cambia muy poco, o sea, puede pasar rápidamente, o sea, nada más lo abren, o sea, a la presión de una atmósfera puede pasar a su fase gaseosa, ¿sí? Entonces, los gases licuados, pues son gases que en principio, en condiciones normales, estarían en fase gaseosa, pero le ejercemos tanta presión, o sea, los tenemos bajo cierta presión, una presión mayor de una atmósfera, para que esté en su fase líquida, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces tiene que ser una presión mayor a una atmósfera. Entonces, si un gas licuado, si le ponen una presión de una atmósfera, es decir, lo abren, o sea, lo tienen que tener en un recipiente para que mantenga esa presión, esa alta presión. Pero si lo abren y lo ponen ya a la presión atmosférica, pues se va a volatilizar, va a pasar a su fase gaseosa. ¿De acuerdo?
Sí, justo así es como funcionan los encendedores, ¿no? Que aprietas el botón y Exacto, se abre a la presión atmosférica y hay un cambio muy drástico, ¿no? Del gas licuado que está en el contenedor y se convierte en gas para prender la llama. exacto, exacto. El encendedor, pues nosotros vemos, ¿no? El encendedor transparentes, antes no eran transparentes, y vemos ahí su fase líquida, ¿no? Pero en realidad hay una fase de vapor, o sea, no la vemos, pero esta fase de vapor del líquido, del combustible que está, que contiene el encendedor, está aquí presente. Claro, no se ve, pero ahí está. Entonces, cuando lo abres, pues sale, además la presión aquí es mucho mayor a la presión atmosférica, o sea, no sé qué tanto mayor, pero es mayor. O sea, la presión aquí dentro del encendedor es mayor, o sea, yo diría que es mucho mayor a la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, por eso, si lo abres, pues empieza a salir y empieza a salir en su fase gaseosa. Aquí hay un vapor. Bueno, espero que haya quedado claro. Entonces, todo depende de sus condiciones de presión y de temperatura. Entonces, vamos con la ecuación de Van der Waals antes de que no me dé tiempo. Entonces, ecuación de Van der Waals, no quiero dejar. Además, es muy importante la ecuación de Van der Waals. Tiene muchas implicaciones, mucha física. Es un modelo simple que realmente ha dado bastante física. Bueno, entonces el modelo de Van der Waals lo podemos ver como una mejora de la ecuación de gas ideal, ¿sí? Entonces la ecuación de gas ideal la voy a poner aquí. Gas ideal, bueno, sí, ecuación de gas ideal. P por V igual a, lo voy a poner en términos de número de partículas, NKT, ¿sí? ¿Qué decíamos del modelo microscópico del gas ideal? Son partículas puntuales, sin volumen, y partículas sin interacción. No hay fuerzas entre ellas. ¿Sí? Por eso el modelo de gas ideal, desde el punto de vista termodinámico, son partículas que están muy lejanas, bajas densidades. O sea, están muy lejanas de tal manera que no se ven entre ellas. ¿Sí? Entonces, el modelo de Van der Waals, de un gas, es suponer que las partículas tienen cierto volumen. Entonces, son partículas con volumen. Entonces, este volumen que aparece en la ecuación de gas ideal, pues es el volumen que contiene al gas. Entonces, ahí tenemos las partículas, ¿no? Los átomos del gas moviéndose libremente. Y el volumen es todo el del recipiente, ¿sí? En la ecuación de gas ideal. Entonces, al tener volumen, aquí en este modelo de Van der Waals, pues el volumen va a estar restringido. O sea, ya no va a ser todo el que ocupa. O sea, el volumen del cual disponen las partículas ya no es todo el volumen del contenedor, sino que está restado por un volumen, un V0, le voy a poner, ¿sí? Y ese V0 estaría relacionado con el tamaño de los átomos, ¿sí? Si yo pudiera dejar quietos estos átomos y como que compactarlos, o sea, ponerlos, ¿no? en esta caja, los apilaría, ¿no? Voy a hacer ese dibujo. Entonces los apilaría, ¿no? O sea, obviamente son Na, el número de Avogadro, de átomos, y tienen cierto volumen, entonces como que restarían ese volumen, ¿sí? O sea, este sería un volumen V0. Entonces este V0 está relacionado con el tamaño de los átomos, ¿sí? Entonces el volumen al cual tienen disposición los átomos ya no es todo el volumen del contenedor, sino que está restado por un volumen
que está relacionado con el tamaño de los átomos, ¿sí? Entonces, esa es la primera hipótesis o el primer principio del modelo de Van der Waals. Y el siguiente es ahora poner interacción. Entonces, son partículas con interacción. A nivel microscópico, los átomos, se sabe que los átomos, no hay modelos de fuerzas de cómo interactúan los átomos o las moléculas. Aunque experimentalmente se ve que el potencial, la energía potencial entre la interacción de los átomos es de la siguiente forma. Lo voy a poner. Entonces, o sea, se suele poner en términos del potencial de interacción. O sea, la interacción entre los átomos entre las partículas, lo voy a poner. O sea, hay una interacción entre ellas, el típico potencial se les conoce potenciales atómicos o potenciales moleculares, es de esta manera. ¿Sí? Tienen una parte que es, cuando están muy lejanos, este es R, la distancia entre partículas, ¿sí? O sea, si tenemos dos átomos, este es R, la distancia entre partículas, y esta es la energía potencial entre ellas. ¿Sí? Quizá lo vieron en mecánica. Tiene una parte, recuerden que la energía potencial está relacionada con la fuerza. La derivada de U respecto de R, en este caso la distancia radial, es menos la fuerza. ¿Sí? O sea, hay una fuerza radial entre ellas. Y lo que se suele suponer es que si los átomos, por ejemplo, los gases nobles, si son átomos, los gases nobles, recuerden que son átomos de capa cerrada. O sea, lo más parecido a una esfera. ¿Sí? Porque no tienen un electrón de valencia. No hay, o sea, su capa es cerrada, su última capa. Entonces no reaccionan químicamente entre ellos porque son de capa cerrada. Entonces, si son de ese tipo de átomos, pues la fuerza de interacción es simplemente radial. A veces depende del ángulo, se llama fuerzas de moléculas polares, pero bueno, para simplificar, supongamos que dependen solo de la distancia radial, que es lo que suele suceder entre los átomos. Las moléculas interactúan de diferente manera. Pero bueno, entonces tenemos una parte aquí que es repulsiva perdón, atractiva. Cuando están lejanos, se atraen. Y cuando están cercanos, hay una fuerza repulsiva. De hecho, tienen un valor mínimo, y ese valor mínimo permite que a veces formen moléculas, dos átomos formen moléculas. Pero este es el tipo de interacción entre los átomos. Desde el punto de vista termodinámico, estas interacciones suelen ser, lo que es el modelo de Van der Waals, es que es una interacción atractiva. ¿Sí? Y tiene como consecuencia, desde el punto de vista termodinámico, es que reducen la presión. ¿Sí? Entonces la presión, o sea, este es un cambio de volumen, el volumen pasa de ser el volumen total menos un volumen B0, que tiene que ver con el tamaño de los átomos. Y el hecho de que interactúen atractivamente, piénsenlo, si la presión, si se acuerdan, se debe al choque de los átomos con las paredes. Y esa pared puede ser pues real o algo imaginario. Si se acuerdan, en fluidos considerábamos un área, y en esa área pues había una presión, ¿sí? Entonces hay átomos que pues pasan aquí, obviamente si no hay nada pues se siguen los átomos, pero si hubiera una pared, algo, pues siente esa presión, a eso me refiero, esa es la presión hidrostática que vimos en fluidos. Entonces si un átomo
lo podemos pensar de la siguiente manera. Si este átomo, por ejemplo, en la figura, se acerca a esta pared y va a chocar en principio, a lo mejor hay un átomo por aquí que lo atrae. Entonces, al atraerlo, la fuerza va a ser menor. Entonces, esa presión se va a ver reducida porque hay una atracción entre los átomos, ¿sí? Entonces, esta presión se ve reducida y depende de la densidad de partículas. Depende cuadráticamente de la densidad. Entonces, hay una constante, le voy a poner una A0, y depende cuadráticamente de la densidad. Esto se puede entender en términos de estadística, pero ahorita supongamos que depende de eso, ¿sí? Que depende del cuadrado de la densidad. Entonces, con estas dos simples hipótesis del Van der Waals, se puede modificar y nos da la ecuación de Van der Waals en la ecuación de gas ideal. Entonces, poniendo estas hipótesis, modificamos la ecuación de gas ideal, la voy a copiar, y llegamos a la ecuación de Van der Waals. Le voy a poner así esta ecuación, la voy a ponerlo así, presión igual a NKT entre B. Entonces la presión, bueno, el volumen va a cambiar por menos B0, ¿sí? Y la presión se va a ver reducida, o sea, en vez de tener esta presión, que sería la del gas ideal, tengo que restarla. Tengo que restarle un término, que sería este término de A0 por N entre B al cuadrado, depende de la densidad. Y esta es la ecuación de Van der Waals. ¿Sí? No es la forma más común de escribir la ecuación de Van der Waals, sino la siguiente. Para la ecuación de Van der Waals, casi siempre que uno está estudiando la ecuación de Van der Waals, sus propiedades, sus consecuencias, lo más común es usar el volumen molar. Entonces, vamos a ponerlo en términos del volumen molar, que es el volumen por unidad de mol, entre N, que es volumen molar, y se puede llegar de esta a la siguiente. Ya la voy a escribir nada más. La presión es igual a RT entre B, que es el volumen molar, menos una constante, se definen aquí ciertas constantes, una constante B, menos A, esta es diferente de esta A0, entre B cuadrada. Esta es la forma más canónica, más común de la ecuación de Van der Waals. Donde A y B son constantes. Esta constante B tiene que ver con el tamaño de los átomos. O sea, B tiene que ver con el tamaño de los átomos o de las partículas. Y esta A tiene que ver con la interacción, ¿sí? La interacción entre los átomos. Por ejemplo, bueno, no por ejemplo, otro comentario, esta energía potencial entre los átomos, uno podría intentar hacer el modelo, ¿no? de este gas que interactúa con cierto potencial, proponer una energía potencial, un potencial de interacción, y tratar de encontrar la ecuación de Van der Waals, ¿sí? Si se acuerdan, lo hicimos con el gas ideal, sin interacción. Ese camino, bueno, eso no es nada sencillo, ¿sí?
el partir de un modelo de interacción entre átomos a encontrar la ecuación. Esta es una ecuación que la obtuvimos del gas ideal suponiendo esto de aquí. ¿Sí? No, o sea, no es una deducción de un modelo físico de cómo interactúan los átomos. Entonces ese camino, pues no es sencillo, pero es posible hacerlo, ¿sí? Con cierto tipo de interacción. Bueno, no quiero decir más. Entonces esta es la ecuación de Van der Waals, ¿sí? A y B son constantes. B tiene que ver con el tamaño de los átomos, A tiene que ver con la interacción entre los átomos, pero desde el punto de vista macroscópico, desde el punto de vista termodinámico, estas constantes tienen que ver con los gases, con el tipo de gas. Eso es lo importante. La ecuación de gas ideal es universal, la pueden aplicar para helio 2, para helio, para hidrógeno diatómico, para alcohol, para el aire, si lo suponemos como gas ideal precisamente, entonces es universal, es lo que les había dicho. Pero la de Van der Waals no, tiene dos constantes que se ajustan al tipo de gas. Va a depender de si es helio, hidrógeno diatómico, nitrógeno. El nitrógeno en condiciones normales también es diatómico, dióxido de carbono, por ejemplo, el aire, ¿no? Que el aire está compuesto de nitrógeno y oxígeno. Entonces, todos estos tipos de gases, esas constantes van a depender de ese tipo de gas al usar la ecuación de gas de Van der Waals. Bueno, cualquier duda, díganme, por favor. Me estoy yendo un poco rápido también por el tiempo. Entonces, esta ecuación tiene muchas propiedades. Entonces, voy a anotarlas. Vamos a ver. Bueno, el punto crítico. Algo importante es que esta ecuación reproduce esto de aquí. ¿Sí? El punto crítico. El punto crítico, bueno, ni siquiera terminé de plantear esta idea del punto crítico. Bueno, si se acuerdan, vimos esta isoterma, ¿no? ¿Qué sucedía? Si yo comprimo ese gas, manteniendo la temperatura constante, pasa a una coexistencia de líquido-vapor y después se convierte en líquido. Sin embargo, si voy aumentando la temperatura, ¿sí? Por ejemplo, esta de aquí, voy a usar otro color. Esta de aquí, perdón. Si voy aumentando la temperatura, pues va sucediendo algo parecido. Lo comprimo, está en fase gaseosa, después pasa a una fase de coexistencia y después a su fase líquida. Y voy aumentando la temperatura, pero llega un momento en que para cierta temperatura ya no coexiste, ¿sí? Entonces en esta, déjenme dibujarla con este color. Entonces en esta isoterma, para cierta temperatura, luego comprimo el gas, no pasa a su fase de coexistencia, ni siquiera pasa a su fase líquida. Siempre es gas. ¿Sí? Y esa temperatura define la temperatura crítica y define un punto crítico. Este punto crítico está definido por una presión, por una temperatura y un volumen. ¿Sí? O sea, el punto crítico, voy a borrar para encimar todo. Entonces, este punto crítico está determinado por una presión crítica, le voy a poner PC, un volumen crítico y una temperatura crítica, ¿sí? Por arriba de esta temperatura crítica, por más que yo comprimo, bueno, yo comprimo el gas, pero siempre está en estado gaseoso, en su fase de gas. Si T es mayor a TC, siempre es gas. Si T es menor a TC,
pues sucede esto que les estoy comentando. Pasa a una coexistencia y después se vuelve líquido. Hay una transición de fase. Bueno, una transición y una coexistencia de fase. Y ese punto crítico se sabe que depende del gas. ¿Sí? Es diferente si es helio, como les dije, el helio se licúa, su fase líquida es para muy altas presiones y temperaturas muy, muy, muy bajas. Eh, a principios del siglo pasado y fines del antepasado, hubo un auge de tratar de licuar los gases, ¿sí? Eh, y el último que se logró licuar fue el helio. Precisamente el helio es el que más menor temperatura y mayor presión requiere para encontrar su fase líquida. De hecho, ahí explotó bastante física a partir de eso, porque se descubrió eh, la superfluidez, ¿sí? El helio líquido, tiene una fase superfluida, es decir, que no tiene viscosidad, y ahí suceden fenómenos bastante interesantes. Pero bueno, este punto crítico depende del tipo de gas. Entonces es uno para el helio, otro para el nitrógeno diatómico, otro para el oxígeno, otro para el aire, etcétera, ¿sí? Entonces, la ecuación de Van der Waals reproduce ese punto crítico, ¿sí? Déjenme poner, bueno, aquí estaba enumerando primero. Entonces, primero vamos a ver las isotermas. ¿Cómo son las isotermas de esta ecuación? O sea, esta es la presión como función de B y T. Después vamos a ver el punto crítico. Vamos a ver, quisiera ver lo de, bueno, esto de coexistencia de fases. Aquí hay algo que se le llama la construcción de Maxwell. Entonces vamos a ver cómo son las isotermas. Déjenme poner una figura. Bueno, aquí está. Bueno, aquí está Van der Waals, una foto de Van der Waals. Entonces, estas son las isotermas de la ecuación de Van der Waals. La voy a copiar. O sea, si ustedes lo hicieran en algún programa, en GeoGebra o en algún programa de graficación, pues pueden hacerlo esto. Depende obviamente de la temperatura, ¿sí? O sea, P es función de B y T. En este caso, el volumen molar. Entonces, para diferentes temperaturas son las curvas isotérmicas que están en esta figura, en esta gráfica. Esta en azul precisamente define la temperatura crítica. O sea, hay una temperatura en la cual, por debajo de esa temperatura, las curvas isotérmicas se comportan de esta manera. O sea, tienen un mínimo, luego un máximo, y todos se comportan así.
por arriba de esa temperatura, pues ya son como hipérbolas, se parecen más a la del gas ideal. Estas son parecidas a la del gas ideal. Eso lo pueden ver en estas gráficas, ¿sí? Aquí están cualitativamente, o sea, lo pueden poner en GeoGebra o en algo más para poderlas graficar. Por debajo de esta temperatura, les digo, tiene un máximo y un mínimo, que es esta curva. Eso se puede ver de aquí, si se dan cuenta, esta es una ecuación cúbica para el volumen, en términos de la presión y la temperatura. Por eso tiene, o sea, para una presión dada, el volumen es una ecuación cúbica, ¿sí? Entonces es una manera de encontrar esta temperatura crítica o este punto crítico es calcular las raíces de esta ecuación. Otra manera es que este punto es de esta ecuación es un punto de inflexión, ¿sí? Entonces el punto crítico es un punto de inflexión. Entonces, ¿cómo está definido? Bueno, ¿cómo está caracterizado un punto de inflexión? Entonces, este punto tiene una presión crítica, un volumen crítico y una temperatura crítica, ¿sí? Aquí es volumen molar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se encuentra ese punto crítico? O esa temperatura crítica. Como un punto de inflexión de la ecuación. Y de hecho esto es en general, ¿sí? Entonces, generalizando, hay diferentes ecuaciones de estado. Ustedes pueden revisar en los libros de termodinámica, hay diferentes ecuaciones de estado. Un ejemplo común, ¿no?, que se deja en termodinámica es calcular el punto crítico de una ecuación de estado. Entonces aquí lo vamos a hacer para la ecuación de Van der Waals. Entonces para un gas, para una ecuación, o sea, es claro que para el gas ideal no tiene punto crítico, ¿sí? Entonces el punto crítico, lo voy a poner, punto crítico es tal que, o sea, es un punto de inflexión y por lo tanto, pues la derivada parcial de P es P con el volumen molar, la derivada de la presión respecto del volumen a T constante, obviamente a una temperatura constante, es cero. Pero como es de inflexión, pues también su segunda derivada. Entonces la segunda derivada de P respecto de B a T constante también es cero. Entonces el punto de inflexión se encuentra con estas dos ecuaciones y aparte la ecuación que tengamos, en este caso la de Van der Waals. Entonces son tres ecuaciones que determinan T crítica, volumen crítico y presión crítica. Entonces aparte tenemos que la presión crítica es igual a la presión evaluada en el volumen crítico y la temperatura crítica. Entonces son tres ecuaciones que determinan precisamente TC, BC y PC. ¿Sí? Obviamente cuando derivamos, pues tenemos que evaluar en el punto crítico, lo voy a poner así, punto crítico. Es decir, en estos valores. El punto crítico es TC, BC, PC. Entonces vamos a hacerlo con la ecuación de Van der Waals. Entonces, lo voy a copiar otra vez. Les digo, esto se puede generalizar para otras ecuaciones. Yo ya no lo voy a poner como problema, no creo. Al menos ya no lo dejé para esta tarea.
calcular el punto crítico para otra ecuación de estado. No todas las ecuaciones de estado, las de estado tienen puntos críticos. Obviamente cuando se deja un problema de calcular el punto crítico de una ecuación de estado, pues se supone que ya tiene punto crítico. Bueno, entonces hay que calcular la derivada. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Encontrar la temperatura crítica, el punto crítico, TC, BC, PC, en términos aquí de las constantes. A, B y R, que es la constante de los gases, sigue apareciendo. Aquí no aparece N, porque se cancela precisamente con la definición de volumen molar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a derivar. Entonces me queda, bueno, tengo que la derivada parcial de respecto del volumen, a T constante, para la ecuación de Van der Waals. Ecuación de Van der Waals, lo voy a poner así, ya para no escribir tanto. Entonces voy a derivar respecto del volumen, manteniendo T constante. Entonces aquí tengo que derivar respecto de B, ¿sí? Volumen molar. Entonces, fíjense, este de aquí lo puedo escribir como RT por B menos B a la menos 1, ¿sí? Y este de aquí como A por B a la menos 2, para hacer las derivadas. Entonces, vamos primero con este término. Como T es constante, pues es una constante, es a T constante, y tengo que derivar respecto de B. Entonces me queda RT, tengo este término, pero aquí la derivada es menos 1, por esta misma argumento, ¿sí? A la menos 2 porque es la derivada. Entonces aquí hay un signo, menos, y luego es lo mismo, pero al cuadrado. ¿Sí? O de aquí, ¿no? La derivada de una fracción, pues, bueno, un cociente, pues es el denominador al cuadrado menos la derivada, menos este por la derivada de este. ¿Sí? Perdón, este por la derivada de este. Y me da esto. ¿De acuerdo? Bueno, lo voy a ir haciendo. Si tienen dudas, me dicen. Y ahora la derivada. Ah, pero me falta derivar respecto de... No, ya lo hice. Ahora la derivada de este. Entonces, fíjense, aquí hay un signo negativo y luego hay un signo negativo al derivar. Entonces me va a quedar más, o sea, este menos, con este menos me queda más, 2 veces A entre B al cubo. Y eso tiene que ser 0. Obviamente evaluado en el punto crítico. Es decir, esta es la temperatura crítica, este es el volumen crítico y este es el volumen crítico. Voy con la segunda derivada. T evaluado en el punto crítico. Pues tengo que derivar esto otra vez respecto del volumen. ¿Sí? Entonces, va a quedar menos RTC, eso es constante, y ahora tengo que derivar esto. Y va a quedar un menos 2, y esto me va a quedar BC menos B al cubo. Luego el otro término me va a quedar, fíjense que tengo aquí la potencia 3, va a pasar arriba a la menos 3. Entonces va a quedar, al derivar, me va a quedar un signo negativo. Tengo este 2 por A, que es constante, y me queda, al derivar, va a quedar un factor de 3 entre B, bueno, ya estoy evaluando en B crítica, ¿sí? Primero tengo que derivar y después evaluar en B crítica, pero pues estoy haciéndolo ya directamente para ahorrar tiempo. Y esto es igual a 0, si es que no me equivoqué.
Ok, menos. Creo que estoy bien. Y aparte me falta esta ecuación. Entonces esta me dice que es la presión crítica, es evaluar la ecuación de estado, en este caso la ecuación de Van der Waals, en los valores B crítico y T crítico. Entonces P crítica en esta ecuación me queda, en la ecuación de Van der Waals me queda RT crítica entre B crítica menos B, que es esto, menos A entre B crítica al cuadrado. Entonces son tres ecuaciones para determinar el punto crítico, es decir, B crítica, T crítica, T crítica, en este caso en términos de las constantes, que es A, B y R. ¿Sí? Está la constante de los gases y los coeficientes A y B de la ecuación de Van der Waals. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, de hecho esta es parte de la tarea que les estoy dejando. Aquí está, demuestre que para la ecuación de Van der Waals es PC, BC, TC, están dados por estas expresiones. Entonces voy a ayudarles un poco. Entonces vamos a hacer, voy a hacer un par de pasos nada más. Entonces voy a escribir estas ecuaciones. Vean que está un signo negativo aquí. Entonces esta de aquí la voy a escribir. Me va a quedar 2 veces A entre B crítica al cubo igual a, este es menos, entonces pasa para acá positivo. Me queda RT crítica entre B crítica menos B al cuadrado. Esa es mi primera ecuación. Ahora la segunda ecuación me queda, también le voy a escribir algo parecido a esto, en la primera. Entonces vean que aquí hay 3 por 2, ese 3 multiplicaba, me queda 6. Ah, pero el 2, vean que se puede cancelar, porque está igualado a 0. Entonces me queda 3A, este de aquí, entre B crítica al cubo. Aquí sí es al cubo. Aquí es a la cuarta, ¿sí? Porque derivé este. ¿Sí? La derivada de este es menos 2A, pero al derivar, está al cubo. Cuando está en el denominador, si lo derivamos, siempre va aumentando una potencia y va sacando un signo negativo. Y el factor de la potencia. Por eso está la potencia, el factor negativo, y aumenta esta. Entonces, esta es a la cuarta. Entonces, esta es a la cuarta. Y esto es igual a, vean que tiene un signo, este es positivo y este es negativo, entonces este signo se lo puedo dejar y este va a pasar para acá, perdón, este se lo puedo cambiar y este va a pasar para acá, para el lado derecho va a pasar positivo. Entonces va a quedar RTC, este de aquí, entre BC menos B todo al cubo. Y eso es la ecuación 2. Y finalmente está la ecuación 3, que no puedo hacer demasiado y la voy a copiar y pegar. Ay, ya no tengo páginas. Perdón. Entonces esto, voy a cortar. Lo voy a pegar aquí. Y este también. Entonces esta es mi ecuación 3. Entonces fíjense, dividiendo 1 entre 2,
me da lo siguiente. O sea, lo que tengo que encontrar es PC, BC y TC. Entonces tengo que eliminarlos, ¿no? Es un sistema de 3 ecuaciones. Entonces, dividiendo 1 entre 2, vean que se me va TC y me queda solamente BC, una ecuación para BC. Lo voy a ir haciendo. Entonces, es 1 entre 2, me queda 2A entre BC al cubo. Todo eso entre 3A, que es este de aquí, entre BC a la cuarta potencia igual a esto de aquí, que es RTC, entre BC menos B, todo eso al cuadrado. Y eso entre R y TC, que es este otro término, el término de la ecuación 2, y esto es B, BC menos B al cubo. Entonces aquí se me cancela A, me queda estas potencias, solamente me va a quedar BC, ¿sí? Arriba, el numerador. Me queda 2/3. Y de este lado me queda, del lado derecho me queda RTC, se me cancela lo que quería. Y me va a quedar solamente este en el numerador, que es BC menos B. Y fíjense que aquí está a la potencia 3 y aquí 2. O sea, se cancela este con este de aquí, ¿no? Ya como aquí también. Esta cuarta se canceló con esta. Y eso me queda. Entonces ya de aquí despejo BC. Entonces BC de aquí me queda, tengo 2/3. Este es positivo y me queda menos 1. Y aquí tengo menos B. Entonces 2/3 menos 3/3. A ver, déjenme ver si me quedó. Bueno, lo voy a seguir haciendo. Entonces tengo aquí 3/3. Ese 1 es 3/3. Entonces 2/3 menos 3/3. Me queda B crítica menos 1/3. Igual a menos B. Así me quedó. Entonces, este signo pues se me cancela. Y B crítica me queda como 3 veces B. ¿Sí? Lo que 3 veces B. ¿De acuerdo? Y ahora sustituyendo este B crítica en 1, por ejemplo, puede ser en 1 o en 2. Ven que 1 y 2 en realidad no aparece PC, entonces se reduce el sistema. Este 1 y 2 es para determinar TC y BC. Y con 3 determino precisamente PC, conociendo TC y BC. Entonces, TC lo puedo determinar con 1 y 2, ya conociendo BC. Entonces, sustituyendo en 1, ¿sí? Puedo determinar TC. ¿Sí? Entonces esto me lleva a 2 veces A entre BC al cubo, pero BC es esto, que es 3 veces B al cubo, igual a RTC entre BC, pero BC es 3B menos B, todo eso al cuadrado, y esto me da aquí 2 entre A y 3 al cubo, me da 27 B cúbica, y esto es igual a RTC, y 3B menos B, me queda 2B, pero está al cuadrado, me queda 4B cuadrado. Y con esto me queda TC finalmente. Vean, este 4 por 2 me queda 8. Este cubo se me cancela con esta B cuadrada.
Y me queda 8. Pues este pasa para acá 4. Por 2, 8 veces A. Entre 27. Que es este R, lo pasa dividiendo. Pasamos dividiendo. Y queda un B. Y eso me da TC. Que es este de aquí. Y ya nada más PC lo sustituyen en la 3. Conociendo TC y BC. Y llegan a la siguiente. De aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las propiedades de la ecuación de Van der Waals. Reproduce ese punto crítico, ¿sí? O sea, tiene un punto crítico. Lo podemos ver de sus isotermas. Entonces, estas son las isotermas. Bueno, algo que no había puesto aquí y ahorita me acordé es que antes de esa isotermas, una pregunta, si se acuerdan, pues en este formalismo de la termodinámica tenemos funciones de respuesta, que son las derivadas parciales, ¿sí? Entonces aquí a nivel, antes de estas, de pasar a las isotermas y pasar al punto crítico, podemos ver cómo es beta y kappa T. Cómo son para la ecuación de Van der Waals. Las susceptibilidades termodinámicas. Entonces en la tarea les dejo calcular beta. Entonces la ecuación de Van der Waals demuestra que beta es esta expresión. Yo lo voy a hacer con kappa T. Voy a hacer algunos pasos y después escribo el resultado final. Bueno, necesito la ecuación de estado, la ecuación de Van der Waals. Y vamos a calcular kappa T. Beta lo van a hacer de tarea. ¿Alguna pregunta? Que pongo varias páginas aquí. Ok, entonces vamos a calcular, bueno, beta y kappa T. Entonces, ¿cómo se definen? Beta es 1 entre B, que es el coeficiente de expansión volumétrica, volumen respecto de T, a P constante, y kappa T, que lleva un signo negativo, derivada de B respecto de P a T constante. De hecho, aquí como estamos usando volumen molar, en realidad esto en vez de ser volumen, fíjense que como está aquí en la derivada de B respecto de P, y aparece también en el como 1 entre B, es fácil ver que esto pues simplemente es sustituir en vez del volumen, el volumen molar. O sea, no aparece ningún factor adicional, ningún signo, y es simplemente el volumen molar y aquí el volumen molar, no cambia, debido a que está en el numerador y en el denominador. Bueno, aquí está como derivada, pero se puede, no pueden hacer, de hecho. O sea, el volumen es igual a B por N. Entonces, vamos a calcular kappa T. Ustedes calculan beta. Entonces, hay que derivar respecto de P a T constante. Entonces, aquí este ejemplo es parecido al que hicieron en la tarea pasada, donde no se puede despejar la variable. ¿Sí? O sea, no puedo escribir B como función de P y T explícitamente, porque es una ecuación cúbica para B. Se puede demostrar aquí que esta es una ecuación cúbica. Aquí se ve, ¿no? Porque está al cuadrado. Entonces hay que multiplicar por B cuadrada y esto lleva a una ecuación cúbica. Entonces hay que hacer una derivación implícita o usar la regla cíclica. Yo lo voy a hacer con una derivación implícita. Una derivación implícita. Entonces voy a derivar esto. Voy a copiarlo. Se copió
todo el cuadrito, pero... Y tenemos que derivar. De hecho, así como lo hice, me conviene... Bueno, es lo mismo. Yo lo voy a escribir así. P más A entre B cuadrado. Igual a esto. ¿Sí? Simplemente pasé este término, el cuadrático, en el volumen, al lado izquierdo. Entonces esto lo tengo que derivar respecto de P, todo esto, a T constante, ¿sí? Porque quiero calcular beta, digo kappa T, el coeficiente de compresibilidad isotérmica. Entonces tengo que derivar respecto de P a T constante. Entonces, lo voy a ir haciendo. Si tienen duda, me dicen. Entonces, de este lado, el primer término, el lado izquierdo, pues tengo P y estoy derivando respecto de P, entonces me queda un 1. ¿Sí? Más, y aquí tengo B, pero B es función de P y T. Entonces aquí tengo que hacer esa derivación implícita. A es una constante y tengo que derivar respecto de B. Entonces aquí está al cuadrado en el denominador. Y como hicimos ahorita para encontrar el punto crítico, si yo derivo, me va a sacar un signo, o sea, este término, o sea, aquí lo voy a poner. Este es A por B a la menos 2, a veces se simplifica. Si lo ponemos así, entonces derivada de esto respecto de B, pues es menos 2. Entonces aparece un menos 2 veces A por B a la menos 3. Entonces aparece como B al cubo. Pero estoy derivando implícitamente respecto de P. Entonces tengo que usar regla de la cadena. Ya derivé respecto de B y ahora me falta derivada de B respecto de P a T constante. Eso es igual, como T es constante, pues esto es constante, RT. Y aquí tengo que derivar de la misma manera que lo hice ahorita. Entonces, como está en el denominador, pues esto se puede escribir como RT por B a la menos P a la menos 1. ¿Sí? Entonces, si derivo, me saca un menos 1. Entonces, ahí está el negativo, RT, por esto a la menos 2. Entonces, queda esto por B menos B a la menos 2. Y después la derivada del argumento, pero B es constante. Y estoy derivando implícitamente, entonces aparece otra vez esta derivada. La derivada de B respecto de P a T constante. Pero esto es precisamente kappa T. O sea, kappa T es B respecto de P a T constante. Entonces, este de aquí, esta derivada es, hay un signo menos, y este volumen molar lo paso multiplicando, y esto es B por kappa T. Y aquí también. Menos B por kappa T. ¿Sí? Entonces voy a, lo sustituyo. Finalmente lo que quiero es kappa T. Entonces lo sustituyo aquí y simplifico. Aquí me va a quedar un 1. Aquí este menos, con este menos, se vuelve positivo. Entonces me queda 2. Digo positivo y queda el término 2 veces A. Vean que aquí está B al cubo. Pero con este B me queda B cuadrada. Kappa T. Y de este lado me queda menos. Aquí hay un signo menos también. Y con este menos, pues queda positivo. Me queda RT. Me queda B menos B al cuadrado. Esto es lo mismo. Y esto sería B por kappa T. Y ya nada más despejo kappa T. Entonces kappa T me queda como, aquí factorizo, me queda 2 veces A entre B cuadrada. Este que está aquí lo paso para el lado izquierdo y lo paso restando. Entonces me va a quedar menos RT por B entre B menos B al cuadrado
Y eso es igual a, bueno, este es un 1 y pasa para el lado derecho como con signo negativo. Y ahí está. Entonces, kappa t finalmente es menos. Le puedo cambiar el signo aquí y aquí. Entonces va a quedar un 1 y va a quedar 2 veces a entre b cuadrada menos rt por b entre b menos b al cuadrado. Esta capa, ¿sí? En algunos problemas se puede llegar, ya no lo voy a hacer, pero déjenme ponerlo una expresión que tengo aquí. Se puede simplificar. Bueno, escribir de otra manera. Y, o sea, arreglar los términos de otra manera. Esta es una forma, es b cuadrada por b menos b, todo eso al cuadrado, entre rt, b cúbica, menos 2 veces a por b menos b. Todo eso al cuadrado. Y hay otra, pero bueno, ya lo voy a dejar así. Y eso es capa t. Entonces ustedes van a hacerlo en la tarea para beta. Y hagan algo parecido. O sea, una derivación implícita o pueden usar la regla cíclica también. No sé cuál convenga, yo creo que es lo mismo. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo habíamos visto que la doble derivada de la presión con respecto al volumen era cero al inicio? Ajá, déjame ir. ¿Esto de aquí? Ajá, ¿Por qué era cero? ¿Es tu pregunta? sí. Ah, porque es un punto de inflexión. Recuerda que este precisamente es un punto de inflexión, si se ven en la gráfica. O sea, no es un máximo ni un mínimo, sino que es un punto donde la derivada es cero. Entonces, en este punto la derivada es cero, pero no es un máximo ni un mínimo en esta curva, en la que está en azul, sino que es un punto de inflexión. Y el punto de inflexión, recuerden que su segunda derivada es igual a cero. Ah, sí, sí, sí. Si es mínimo, la derivada es positiva. Si es máximo, la derivada es negativa. Evaluada en ese punto. ¿Sí? Entonces, como es un punto de inflexión, su segunda derivada es igual a cero. Su primera derivada es cero porque no es un máximo ni un mínimo, es un punto crítico. Tanto desde el punto de vista físico, crítico, a veces esta palabra crítica tiene que ver aquí de dos maneras. Es una temperatura crítica en el sentido de que por arriba de esa temperatura físicamente solamente es un gas. Y es crítico desde el punto de vista matemático de que es un punto crítico, es decir, su derivada es cero. ¿De acuerdo? Entonces, y su segunda derivada es cero porque es un punto de inflexión. Sí, ya entendí, gracias. ¿De qué? Bueno, me estoy yendo un poco rápido y pues bueno, por el tiempo. ¿Más preguntas? Ok, entonces ya vimos las isotermas, ya vimos el punto crítico, ya vimos beta y kappa t. Entonces vamos con la coexistencia. La coexistencia de fase y lo que se conoce como construcción de Maxwell. En unos minutos. Entonces fíjense, aquí esto es lo que vemos experimentalmente, ¿sí? Sin embargo, nuestra ecuación de Van der Waals no reproduce estas isotermas. Las isotermas reales son estas. ¿Sí? Voy a poner una. Esta después es su pendiente 0
y después decae. Ese es una isoterma real, ¿sí? Aquí hay una coexistencia. Y nuestras isotermas de la ecuación de Van der Waals son estas de aquí. Por abajo de la temperatura crítica son estas, que tienen un mínimo y tienen un máximo, ¿sí? Entonces voy a borrar. Bueno, este sí lo voy a dejar. El volumen crítico, volumen molar. Entonces, fíjense, aquí va bastantes cosas. Voy a ver qué tanto tiempo me da. De ver. Si se acuerdan, kappa T, yo les había dicho que por estabilidad termodinámica es positivo. Esto es por estabilidad termodinámica. ¿Sí? De hecho, déjenme copiar esta. ¿Cómo le hago? Entonces, algo que les había comentado es que kappa T, el coeficiente de compresibilidad isotérmica, es positivo por estabilidad termodinámica. En un curso de termodinámica se suele demostrar eso. Tiene que ver con el hecho de que la entropía es un máximo en ciertas variables. Entonces, kappa T es positiva, ¿sí? Kappa T, pues es menos 1 entre D por la parcial de D respecto de P a T constante, ¿sí? En las isotermas, precisamente estas son derivadas, es una derivada en la isoterma. Entonces, esta ecuación de Van der Waals tiene un inconveniente, y es que entre este punto y este punto, en esta parte, vean que la derivada, o sea, la derivada de P respecto de B, porque es P como función de B a T constante, es positiva, ¿sí? Y kappa T tiene un signo adicional, ¿sí? Entonces, en esta región, kappa T en esta región, kappa T es positiva. No satisface la estabilidad termodinámica. No satisface la estabilidad termodinámica. Eso por una parte. Bueno, ya van a ser las 4. Ya voy a terminar con esto. Entonces, en esta parte no, y voy a seguir la siguiente clase, voy a terminar con lo de la construcción de Maxwell. Pero aquí no satisface la estabilidad termodinámica. Sin embargo, se pueden, los sistemas físicos, desde el punto de vista termodinámico, son estables cuando kappa T es positivo. Eso tiene que ver con la entropía, que es un máximo, es una función máxima de ciertas variables, pero es más intuitivo en términos de energía. En general, en la física, los sistemas suelen estar en su estado de mínima energía. Eso es estabilidad, ¿sí? Entonces, en esta región, que no se satisface esta estabilidad, de hecho, lo podemos entender, hay procesos en los cuales, o estados, recuerden que aquí cada punto representa un estado del gas, ¿sí? Bueno, aquí va a ser coexistencia, pero son estados, ¿sí? Entonces, a pesar de no satisfacer estabilidad termodinámica, los sistemas sí pueden estar en esos estados. Eso se le llama inestabilidad termodinámica. Y esos estados se les llama estados metaestables, ¿sí? No son mínimos globales de la energía, ¿sí? Aquí lo podemos pensar que si fuera la energía, esta es un mínimo global y este es estable. Y este punto, si el sistema estuviera aquí,
Estos son metaestables. El sistema puede estar en este estado metaestable, aunque para esa energía, aunque el sistema debería de estar en este estado estable. Y eso sucede en la física, ¿sí? Son sistemas interesantes. Uno de los más conocidos, ustedes pueden ver videos. Si me dan chance, les paso el video, ahorita unos minutos. Uno de ellos es el líquido sobreenfriado. El líquido sobreenfriado es un líquido que, de tal manera que su temperatura es aquella en la cual debería de estar en su fase sólida, pero se mantiene en fase líquida. Sí, es un estado metaestable. Déjenme pasarles el video. Ya con eso tengo. Son además estados pues que interesantes y que suelen sorprender, ¿no? Les voy a pasar un video de ello. Déjenme ver. Aquí está. Bueno, no sé si habían escuchado hablar de ellos. O sea, son... ya pueden ver el navegador, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces voy a pasar el video. Se los voy a pasar después. Bueno, ahorita no lo pueden escuchar porque les tengo prendido mi micrófono, pero ahí está. De hecho, tenéis los subtítulos. Bueno, creo que me voy a saltar toda la explicación para que lo vean, lo pueden ver ustedes después. Se los voy a compartir. Pero ¿qué pasa? Bueno, metió la botella de agua al congelador. Entonces, si uno mete una botella de agua al congelador, pues pasa su fase al refrigerador, pasa su fase sólida, se convierte, bueno, se congela el agua, pero bajo ciertas condiciones, de hecho aquí lo explica, si el agua es muy pura, habla un poco de lo que se llama nuclearización, es como se empieza a formar el hielo, pero puede suceder que su temperatura, para esa temperatura es debajo de 0 grados, entonces el líquido, el agua, tendría que estar en su fase sólida, pero no lo está, ¿sí? Eso es un estado metaestable. Pero bajo una pequeña perturbación, el sistema pasa a su estado estable, es decir, se congela. Y eso es la parte interesante. Entonces déjenme pasarlo rápido. Entonces ahí ya lo está sacando, ya sacó va a sacar el agua. Vean que está, de hecho está por debajo de 0 grados, pero está en estado líquido. Entonces va a hacer una perturbación, lo va a golpear. Toda pasa a su estado sólido de manera abrupta. O sea, el agua estaba en un estado metaestable. Es un ejemplo muy común esto del líquido sobreenfriado. ¿Sí? Son estados metaestables. O sea, bajo esas condiciones de presión, volumen y temperatura, el agua tendría que estar en su fase sólida, pero no lo está. Pero bajo una perturbación pasa a su estado